Rafa Ramos, Hernán Pereira y Toño Rodríguez, los saludamos en esta edición que no estaba planeada en este canal de YouTube de ESPN Deportes, pero por una cuestión de urgencia tuvimos que ser convocados los tres para hablar del desastre que hay en la Federación Mexicana de Fútbol. Este miércoles comienza la concentración mundialista como se nos prometió 5 semanas antes de la Copa del Mundo. 20 jugadores fueron llamados por el Vasco Aguirre y 20 tienen que estar a las 8 de la noche este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento, en la salida a Cuernavaca, y el que no llegue porque lo agarre el tráfico, porque no lo deja su novia o porque no lo deja el presidente de su club, no va a estar en la Copa del Mundo. Rafa, danos un poco el contexto de cómo básicamente estamos aquí. Un saludo por supuesto para ti, para Hernán, pero básicamente todo comienza con la manifestación de Amaury Vergara. A ver, entendamos algo. Toluca, y en una declaración y en una rueda de prensa cargada de cinismo por parte del Turco Mohamed, dice, bueno, si están por aquí Gallardo y Alexis Vega, pues los metemos a jugar en el partido que tenemos pendiente contra el LAFC dentro de la semifinal de la Conca Champions. Obviamente, ya el decirlo, el que había además imágenes de los dos jugadores, Alexis y Gallardo, entrenando con el Toluca, desató todo esto. Obviamente, Amaury Vergara debe haber consultado a otros dueños de equipos, debe haber consultado también a sus abogados antes de tomar prácticamente en las primeras horas de este miércoles la decisión de avisar que si los jugadores de Toluca iban a estar reportados con el equipo para la Conca Champions, ellos también iban a jugar su partido contra Tigres el fin de semana. Esto desató, obviamente, el caos, ¿no? ¿Por qué? Porque la federación sale con un comunicado a decir, el que no se presente puntualmente queda fuera de la Copa del Mundo. Queda claro que hay antecedentes. El Vasco Aguirre había dicho que ningún jugador de la selección estaría en condiciones de jugar la vuelta de la Conca Champions. Y bueno, el Toluca tomó esta decisión. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, te doy más o menos una semblanza de lo que fue, que seguramente Hernán tendrá otro punto de vista, pero todavía recordemos que aproximadamente en minutos después de que vea usted este video, estará llevándose a cabo una conferencia de prensa, está pactada al mediodía, no se sabe quiénes van a acudir. Seguramente Mikel Arriola, un priista de vieja cepa con todos los vicios del PRI, va a mandar a Duilio Davino y a Ibar Cisniega que les pongan en el patíbulo y que les corten la cabeza a ellos. Va a ser interesante, va a ser muy interesante. Hernán, es un desastre. El contexto completo es que los dueños del fútbol, que son las personas que toman las decisiones en México, literalmente los dueños de los clubes, se pusieron de acuerdo hace meses ante una petición del Vasco Aguirre, porque es él que lo pide. No es ni Cisniega ni Duilio Davino, que son sus jefes, entre comillas. El técnico de la selección mexicana pide tener esta concentración súper larga, sin seleccionados en la liguilla de fútbol mexicano. Ahora mismo se van a jugar las vueltas de los cuartos de final. Y lo que nos dice Rafa, de Toluca, porque están en CONCACAF, si utilizaron a sus jugadores en la ida, fue una excepción, y Toluca estaba a punto, lo sabremos en la noche, utilizarlos en la vuelta. Chivas salta porque tienen 5 seleccionados nacionales que pues no pudieron estar en la goliza que les metió Tigres 3-1 en los cuartos de final. Es una historia, Hernán, en la que se están dejando de respetar los acuerdos que inicialmente estaban sobre la mesa. Sí, y es lamentable no que pase esto, porque al fin y al cabo tiene que pasar por la preparación de México para la Copa del Mundo, independientemente que no esté de acuerdo en que fue una buena o mala medida de no permitir a los jugadores estar en las instancias decisivas de liguilla y por supuesto de la CONCACAF. A ver, uno entiende, Toluca llega al partido y dice, hoy se me van los jugadores, tengo que enfrentar un partido con Los Ángeles FC que no es fácil, dar vuelta un resultado y pierdo a 2 jugadores claves. ¿Cuál es la diferencia que se concentren hoy a la noche o mañana a la mañana? No hay diferencia. El partido de Toluca es esta noche, por lo tanto podría utilizarlo. Pero ahí bien reacciona Amaury Vergara de manera correcta. Entonces, ¿empezamos a hacer excepciones? Si hacemos excepciones con uno, hagamos excepciones con otro. Y por eso que reacciona de esta manera Chivas, lo cual me parece correcto ante Toluca, que analiza la situación. Acá desde el comienzo esto empezó mal, porque Chivas, que hizo un campañón espectacular, que de casualidad no terminó primero, que le quitan 5 futbolistas, se debilita a la hora de jugar el torneo importante, que es la liguilla, lo que define el título. ¿Por qué desde el vamos no se dijo, entrenen con la selección y vayan al fin de semana a jugar con sus clubes?
que lleguen unas horas antes, el día anterior, o lo que fuese, o mismo con CONCACAF, que hasta representa a México de manera internacional, sea Toluca o Tigres, que ayer avanzó a la final. Pero bueno, mal manejado, manoseado, y bueno, habla un poco a las claras de lo que pasa constantemente en la Liga Mexicana, en la Federación y en todo lo que tiene que ver con el fútbol azteca. Rafa, ¿Toluca tenía permiso o no de hacer lo que hicieron y lo que querían hacer para la vuelta? Supuestamente no tenía permiso, es decir, nadie oficialmente, eso lo vamos a saber en la conferencia de prensa del mediodía, nadie oficialmente le dio permiso a Toluca. Mira, si Toluca hubiera decidido jugar el partido al mediodía, podían haber jugado al mediodía y aparecer tranquilamente en la concentración. Cierto. Pero ojo, en la conferencia de prensa de Javier Aguirre, anunciando los acuerdos de los dueños de equipos, que son dueños de equipo, pero no son dueños de la voluntad de sus equipos, porque sabemos que todo se despacha desde el Salón Oval de Televisa con Emilio Azcárraga Gallán, pero lo hizo muy puntual Aguirre. Ningún seleccionado nacional convocado podrá jugar los partidos 5, 6 y 7 en las vueltas, en las semifinales de la Conca Champions. Entonces, queda claro que no debían estar ahí. Nadie le ha dado permiso oficialmente a Toluca. Toluca aprovechó las circunstancias, vio una coyuntura que podía aprovechar a su favor y seguramente la forma explosiva en la que le hace el turco la convocatoria y decir van a jugar, pues provocó lo de Amaury Vergara. Y sí, en eso coincidimos todos, yo creo. Amaury Vergara finalmente encaró sabiendo todo lo que representa el Guadalajara. El equipo no es el más ganador, pero es el más popular del fútbol mexicano. Finalmente Amaury entiende que entre la nación Chiva de México y la nación Chiva en Estados Unidos tiene un poder mediático que debe de saber aprovechar. ¿Qué va a pasar al rato? Seguramente todo esto va a terminar como un parto de los montes, como la fábula de Sopo. Aquí al ratito, en cuestión de horas, va a decir la Federación Mexicana de Fútbol: Toluca no tiene permiso, Toluca se equivocó, no juega ninguno de los dos y entonces Chivas va a tener que recular. 4 de los jugadores ya están entrenando con el Guadalajara en Verde Valle. El único que no está entrenando con Chivas es Brian Gutiérrez, que está atorado en Chicago, él vive allá. Está atorado en Chicago porque no tiene un vuelo confirmado, se canceló su vuelo. Con toda esta situación, posiblemente Brian Gutiérrez no llegue a la concentración, y si no llega a las 8 de la noche por cuestiones ajenas a él, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a dejar fuera? No, hombre, es un circo. Pero es maravilloso que la Federación Mexicana y la selección, cada proceso mundialista, nos regale una situación tan absurda. Bien lo dijo Salvador Dalí: yo no pienso regresar a México porque es más surrealista que mis pinturas. Sí, esa es la realidad de México. A eso en la época de Dalí, ahora en la época de la inteligencia artificial, sobran los memes de que México vence a la inteligencia artificial. Hernán, háblame del lado de los jugadores. En este escenario que pinta Rafa, Brian Gutiérrez, en un despunte futbolístico en los últimos meses, con ese gran torneo en Chivas, debutando en selección nacional, a punto de ir a una Copa del Mundo, y el chico no sabe si se va a subir o no a un avión para llegar a las 8 de la noche. Llévanme al lado de los jugadores, porque tú quieres estar representando a tu país, Hernán, pero por otro lado, el que te paga es tu club. Y si Amaury ya te dijo que te presentas, te presentas. No, es muy complicado para los jugadores, porque siempre están en el medio. El técnico que dice: ¿sabe qué? Cuento contigo, jugamos el fin de semana, jugamos esta noche. El presidente de repente lo mismo, o propietario. La federación otra cosa, y llegan mensajes de cierta presión de parte del Vasco Aguirre. Entonces se hace muy difícil para el futbolista, es un manoseo al jugador. Que no tengo ninguna duda que si tuviese que elegir, prefiere jugar con su club, aunque entrene después con la selección y del partido vaya directamente al CAR. No tengo ninguna duda de eso, que le gustaría al futbolista de Chivas representar el conjunto en esta liguilla, el partido contra Tigres, el partido de revancha, o a Toluca hoy, Gallardo y propio Alexis Vega ser parte de este encuentro durísimo ante Los Ángeles FC. Pero al fin y al cabo sí, se lo manosea al futbolista, se lo manosea y se lo pone entre la espada y la pared, para después en algunos casos decir: para este entrenamiento, para comenzar a juntarse, para hacer entrenamientos livianos, porque me imagino que Aguirre comenzará con entrenamientos livianos, la preparación para una Copa del Mundo. Pero bueno, estas medidas que realmente terminan sorprendiendo, previo a un Mundial que México desde el comienzo del proceso tendrá que haber tomado todo diferente y no lo ha hecho.
Es una ¿Y qué fiesta, no hace- Rafa. Sí, no, a ver, di. Es que no, además recordemos que no ha servido de nada. El Tata Martino tuvo su concentración en Girona con sus partiditos en Girona, perfecto. Antes Juan Carlos Osorio también pidió su tiempo para tener un trabajo. Con el caso vamos, con Manuel Lapuente estuvieron casi mes y medio. Sí, Casi viajó por mes. Sudamérica, por Europa, por todo jugando partido amistoso. Claro. Me acuerdo, jugó contra los clubes. Casi cierto. mes y medio estuvo Manuel Lapuente antes de la Copa del Mundo del 98. ¿Qué pasó con el...? O sea, se han hecho estos procesos de preparación de mes y medio y no ha pasado nada con el fútbol mexicano. Estoy de acuerdo con Hernán. Si estos futbolistas quieren mantenerse en un estado de alta competencia, déjalos que jueguen la liguilla y después llámalos, pero también entendamos algo. En aquel entonces Chivas no se imaginaba que iba a tener a 5 seleccionados y que todavía puede presentar 2 candidatos más, uno de ellos Ledesma, para que sea convocado para la selección mexicana. O sea, nadie podía haber apostado que Chivas iba a cerrar el torneo con 5 nominados a la Copa del Mundo. Nadie visualizaba eso. Brian Gutiérrez no aparecía como el más claro sucesor de lo que hoy es Marcel Ruiz, que puede quedar fuera también de la Copa del Mundo. Habrá que ver qué pasa en estos partidos. O sea, sí es un escenario bastante complicado e insisto, se ha hecho tantas veces esto y no ha servido, maldita sea, para nada. Entonces, es volver a repetir los mismos formatos y fórmulas para el fracaso. Vamos a ver a quién ponen de chivo expiatorio al rato, ¿eh? Sí, va a ser muy interesante. ¿Quién va a la cruz? Sí podrían haber mirado el calendario y haber dicho, a ver, se van a jugar las semifinales de CONCACAF Champions Cup, donde comúnmente México tiene siempre equipos en esa instancia. 1, 2, 3 o 4. Siempre llega a México porque ha sido el equipo que ha dominado, o el país que ha dominado esta competencia año tras año, sacando la excepción de Seattle cuando le ganó a Puma la final. Entonces, ¿por qué en el calendario no permitir que por lo menos los equipos que estén involucrados en el torneo internacional, que representan a México, que clasifica un Mundial de Clubes, permitirlos de antemano, con el calendario en la mano? Ojo que esta fecha se juega en el partido de revancha. Tigres no tenía jugadores en la selección, perfecto, pero qué injusto que el que juega el martes puede contar con plantel completo, el que juega el miércoles no puede, en la misma instancia que hablamos de partidos de revancha de una ronda semifinal. Entonces, ni eso se hizo, planificar bien las fechas. No costaba tanto, no pensar un poquito o de repente incorporar el fin de semana, los cuartos de final con seleccionados y de vuelta, a partir del lunes se quedan fuera los 4 equipos que tengan jugadores en la selección. Me imagino a Heung-min Son. Sí, Rafa, me imagino a Heung-min Son clasificando con LAFC a la final de CONCACAF, manteniéndose en ritmo en la MLS, no parar, y luego llegar al partido en Guadalajara en un tremendo ritmo futbolístico, mientras Alexis Vega y Jesús Gallardo, que no lo van a poder enfrentar en la semifinal de vuelta en CONCACAF, van a tener mes y medio parados antes de debutar contra Sudáfrica. Es que este tipo de situaciones tan absurdas solamente ocurren en México. Pregunta Hernán, ¿por qué? Bueno, muy puntualmente porque nadie sabe de fútbol. O sea, Mikel Arreola, un tipo que Emilio Azcárraga ya lo tenía infiltrado en el PRI como espía, que fracasa cuando se lanza de candidato a la gobernatura del estado de la Ciudad de México y que después lo refugia en la federación. El tipo no sabe nada de fútbol. Ibar Cisniega pero Rafa, maravilloso pentatleta. Ibar Cisniega, todo el tiempo que fue un pentatleta maravilloso representando a México, hablaba pestes del fútbol y ahora resulta que vive, creo que son $50,000 de viáticos, ahora resulta que vive tan cómodamente del fútbol. Buenos. Duilio Davino, un tipo fracasado como director deportivo de Rayados, se le asigna a la selección mexicana y se le da continuidad. Pues por eso ahora los dueños de equipos que van a las reuniones no tienen idea de lo que se discute. Ahí deberían enviar, como se enviaba antes, a un tipo bien involucrado en el fútbol, a su entrenador y a su presidente. Van los dueños saben manejar sus empresas y lo hacen muy bien, pero de fútbol no saben más que un caramba. Sí, ahora uno piensa que un hombre como Duilio Davino, o mismo, por supuesto, el Vasco Aguirre o Rafa, saben de fútbol. Son exjugadores técnicos o personas que han estado vinculadas al fútbol, como por lo menos para orientar al dirigente. Que algunos, como Duilio Davino, no tengan personalidad, bueno, es otra cosa, porque lo mostró, ¿no?, en aquella nota con Álvaro Morales, ¿no? Cómo terminó arrugando, cómo se terminó asustando después que lo habían humillado. Entonces, ahí
habla a las claras que a veces le falta personalidad. Por más que algunos, y me refiero a este nivel de dirigente o director deportivo, algo de fútbol tienen que conocer. Claro. No, claro. no, Rafa, es que dime no una hay. cosa. Tengo una pregunta muy específica para ti, Rafa. ¿Cómo fue la noche de martes para miércoles en la Federación Mexicana de Fútbol después de el comunicado de Chivas de Vergara? ¿Cómo fueron esas horas, Rafa? ¿Y quién levantó el teléfono para ponerle ese ultimátum a los jugadores? ¿Quién es la autoridad que puso ese ultimátum? A ver, es que Amaury Vergara, y lo hizo muy bien, en las primeras horas del miércoles es cuando publica su tuit. Él seguramente preguntó a la federación, oye, ¿por qué está pasando esto con Toluca? No le dieron una respuesta positiva. Dijo, ¿sabes qué? Pues nos levantamos en armas. Ahora, la Federación Mexicana de Fútbol se enteró hasta hoy en la mañana, se enteró hasta este miércoles en la mañana. Duilio Davino creo que estaba en una muestra de cine. O sea, y el tipo ni le preguntaron ni se enteró hoy en la mañana. Mandan un boletín todo mal redactado, simplemente con la amenaza a los jugadores. No, yo imagino ¿Quién pone ese ultimátum, Vergara, Rafa? ¿Quién te imaginas que puso ese ultimátum para los jugadores? debe haber sido Emilio. O sea, no se toma una decisión en el fútbol mexicano sin consultar con Emilio Azcarra Gallán. Seguramente Mikel Arriola, oye, ya se levantó el patrón. No se ha levantado todavía, es muy temprano. Ve y despiértalo porque tenemos un problema. Hay un sismo y un cisma. Y seguramente dijo, ¿qué hacemos? Amenázalos. ¿Y qué es lo que va a pasar? A Toluca al rato le van a decir, no juega ninguno de los dos. Y Chivas, como no va a jugar ninguno de los dos, venga para acá. Todo fue un error del Toluca. El Toluca va a quedar como un abusivo. Ahora, y algún directivo va a quedar como un tonto, ¿el Toluca en algún momento habló con alguien? ¿Algún dirigente le dijo oficial o de repente en una llamada telefónica, sí, puedes contar con los jugadores? Yo pienso que sí, Hernán. No lo sé, pero pienso que para la ida la respuesta a eso tiene que ser sí. Yo creo que conociendo al Turco, el Turco es un tipo tan hábil, es un tipo tan conocedor del fútbol mexicano, es un tipo tan inteligente, tan astuto que debe haber dicho, a ver, nosotros jugamos el 6, se reportan el 6 a la medianoche, yo los mando en una limusina de mi patrón don Valentín Díez o en el avión, lo mando a que llegue ahí y se reporte, y se está reportando el mismo día 6, no a las 8 de la noche, pero antes de la medianoche como la Cenicienta. No, yo no creo que siquiera hay... Para mí es una viveza del Turco, dijo. Pero el tema son las vacaciones ahí, Rafa. El tema son las vacaciones, porque todos los que van a concentrar hoy tuvieron vacaciones antes, por eso Gutiérrez está en Chicago. Entonces, entiendo lo de la viveza, pero yo también creo que alguien les tuvo que haber dicho que sí, porque no mandaron a los jugadores de vacaciones. Y ese es un problema incluso a nivel FIFA. Antes de la Copa del Mundo, todos tienen que tener vacaciones. Bueno, pero no metamos a la FIFA. Sabemos cómo es la FIFA en todo esto, ¿no? Como la FIFA no, es que Alexis Vega y Gallardo estuvieron de vacaciones. O sea, sí tuvieron vacaciones, que como dijo el Turco, pues quisieron venir a entrenar, pues déjalos que entrenen. Y los vacaciones en Metepec. Los invité a que vieran el partido. Les pregunté, ¿van a ver el partido? Y pues si están en el palco de honor viendo el partido, pues los bajo y que se vistan. No, es una viveza del Turco. Yo creo que la gente de Toluca ha de haber dicho, pues échale, pues total, ¿qué nos pueden hacer? Recordemos algo, si vamos tal vez públicamente Valentín Díez no es tan multimillonario como Emilio Azcarra Gallán, pero Valentín Díez tiene un poder político y económico que puede mirar cara a cara a Emilio Azcarra Gallán, Es decir, no, y es un tipo además con unos pantalones mejor puestos que los de la Rosa de Guadalupe para poder confrontar este tipo de cosas. No, esa es una viveza del Turco. Y mira qué sabroso, o sea, démosle gracias, ser un martes muy apacible, ser un miércoles muy apacible. Exactamente. Ay, increíble. Pero bueno, vamos a ver qué termina todo esto. ¿Y pues qué pasa en la conferencia? Y el tema es en una concentración de la selección mexicana de Europa, que son la mitad de los titulares. ¿Y para qué rayos, esto viene de origen, va a servir esa concentración? Sí, no se olviden de dos cosas, No dudemos que vaya a haber represalias contra Chivas,
por parte de toda la serie de tentáculos que se manejan dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Y la otra, no es nuevo para Chivas. Recuerden que en la Copa Confederaciones de 2005, Ricardo Lavolpe llamó a 5 jugadores de Chivas, se los llevó a Alemania, Jorge Vergara mandó por el avión para que fueran a jugar la final de la Copa de Libertadores, lo regresó a tiempo para el siguiente partido de México. ¿Y qué hizo Ricardo Lavolpe? Bueno, un tipo torvo, un tipo promiscuo, un tipo sucio, dijo, no, los de Chivas no juegan, y no los utilizó. Sí, pero no creo que vaya a haber represalias contra Chivas, Rafa. Al fin y al cabo, Chivas está perjudicado de todas maneras. Y los jugadores no los va a utilizar. Simplemente lo que hizo Amaury Vergara, demostrar que está pendiente, que está atento a la jugada, que no le va a pasar por encima. E hizo lo correcto, Entonces a Chivas no le pueden pasar factura. Ya bastante lo perjudicaron sacándole medio equipo. Pero claro, a ver, Hernán, la historia está cargada de circunstancias. De que Digo, pero acá no está haciendo nada malo. Acá no está haciendo nada malo, solo mandó un tuit, porque los jugadores van a los está exhibiendo a la concentración. Los está exhibiendo. En México no se trata de qué tan mal es lo que haces. En México se trata de que simplemente faltarle el respeto al Salón Oval de Televisa, donde ocurren cosas similares al Salón Oval de la Casa Blanca. Ahí te voy con todo. Mira, te voy a dar un ejemplo. La última rebelión que hubo fue cuando Emilio Maurer y Francisco Ibarra García de Quevedo le quitaron el poder a Televisa y se apoderaron de la Federación Mexicana de Fútbol. Después, ¿qué fue lo que hicieron? Emilio Maurer terminó en la cárcel y el Turco Ibarra terminó traicionando a Maurer y Guillermo Lara terminó traicionando a todos. O sea, las represalias en la familia Azcárraga, en la familia, como dirían en Nápoles, en la familia Azcárraga, no te vas vivo, no te escapas. Viene una concentración bien interesante para la selección mexicana con 3 partidos pendientes antes de ese debut contra Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca. Yo me voy a quedar con un tuit de mi tocayo Toño Valle que dice: ¿dónde estarán los mayores problemas? ¿En esa concentración? ¿En el aeropuerto de la Ciudad de México o en el Estadio Azteca, que en su misma reinauguración tuvo una tragedia y una persona perdió la vida? Así de listo está México para recibir la Copa del Mundo.